nos interesa altamente transmitir al pueblo venezolano 3 puntos muy claros en este momento. En primer lugar, tenemos que ubicar con precisión cómo llegamos a este momento en que estamos en el país. Estamos en este momento precisamente por nuestra situación de fortaleza, por nuestra situación de mayoría, por el control que hoy tiene la Venezuela democrática de la escena política. Sí, aunque a algunos les parezca irónico, eso es lo que nos trae a esta situación. Yo quiero recordarle a todo el país cómo hace apenas 6 años, 7 años, el gobierno se llenaba la boca diciendo que hacían elecciones a cada rato, hacían 2, 3, 4, 6 elecciones al año. Las hacían porque podían ganarlas, las hacían porque tenían respaldo social, porque tenían un liderazgo galáctico, porque tenían dinero, y creían que de esa manera podían manipular y ganar esas elecciones. Ahora no las hacen, ahora hacen de todo para tratar de negarle al pueblo venezolano su derecho al voto. Entonces eso es muy importante, ubicar dónde estamos, por qué estamos aquí, que nadie se coma el cuento de que lo que hizo anoche el régimen a través de las 4 rectoras maduristas y a través de esos 5 tribunales penales, lo están haciendo porque son todopoderosos. No, en realidad lo están haciendo porque están en una situación de extrema debilidad. Así es como llegamos a este momento. Ahora, ¿cómo habíamos previsto nosotros esta situación? Bueno, con absoluta frialdad, vamos a decirlo también claro. Este es el escenario probable, porque cualquier cuenta electoral es desfavorable al gobierno. Sabíamos que el gobierno iba a evitar, iba a hacer de todo para evitar llegar al 20%, y de hecho lo hicieron. Cada obstáculo que ponían, cada traba burocrática que interponían, cada provocación que ponían, era para que nosotros dijéramos, ah, bueno, así no se puede, y nos levantáramos y nos fuéramos. Nosotros hicimos algo bastante más inteligente. Nosotros enfrentamos la fuerza bruta con estrategia, y a cada provocación de ellos, a cada agresión de ellos, respondimos incrementando nuestro compromiso con la ruta democrática. Así llegamos hasta el día de ayer, cuando se les hizo insoportable al régimen la posibilidad de llegar al 20%, porque ellos no soportan ni siquiera lo que iba a ocurrir el 26, 27 y 28. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Ahora, ¿qué va a ocurrir hacia adelante? Tengo que decirlo con mucha claridad. Hoy, a las 4:30 de la tarde, la Mesa de la Unidad Democrática va a anunciar el resultado del intenso proceso de consultas que hemos estado haciendo desde anoche hasta hoy. Nosotros entendemos y asumimos con humildad que el reto que está planteado frente a los venezolanos es un reto nacional. Por supuesto, el liderazgo político va a jugar un papel, y lo está jugando, asumiendo todos los costos, asumiendo todos los riesgos. A nosotros no nos va a asustar con ninguna medida judicial ni con ninguna medida de violencia física o violencia burocrática. Nosotros somos un liderazgo claro y comprometido. Estoy hablando en nombre de mis hermanos de la Mesa de la Unidad Democrática. Pero es muy importante tener claro el ancho de este reto, el ancho de este compromiso. Alguna vez dijo Lech Walesa, el secretario general del Sindicato Solidaridad y luego presidente de Polonia y Premio Nobel de la Paz, que ellos lograron quebrar la dictadura cuando consiguieron que fuese toda la sociedad polaca la que estuviera en lucha contra el régimen de Jaruzelski. Bueno, algo así está planteado para los venezolanos. Esta es una lucha donde el liderazgo democrático, el liderazgo político va a jugar su papel, y lo va a hacer, repito, a todo evento, a todo riesgo, como tiene que ser. Pero es una lucha de todos los venezolanos. Por eso, desde anoche hasta este mismo momento, estamos en sesión permanente y consultando con todos los sectores de la vida nacional cuál va a ser la progresión de luchas que vamos a estar desarrollando prácticamente desde el día de mañana. Eso va a ser anunciado hoy a las 4:30 en rueda de prensa, en la que van a estar todos los liderazgos de la Mesa de la Unidad Democrática. Termino, colegas, pueblo de Venezuela, con una palabra clave: confianza, certeza, seguridad.
la malandrería de anoche no cambia los elementos fundamentales de la ecuación de lo que es la Venezuela de hoy. El gobierno tiene 80% del país en contra. El gobierno no tiene respaldo internacional. El gobierno está fuera de la ley y fuera de la Constitución. El gobierno no tiene herramientas ni económicas, ni políticas, ni de imaginación para enfrentar la crisis que ellos mismos construyeron. Esa es la verdad. Ellos pueden posponer, como dice la resolución del directorio madurista del CNE, ellos pueden posponer el 20%, sí, pero no pueden posponer el hambre, no pueden posponer la inflación, no pueden posponer la inseguridad, no pueden posponer su propia ineficiencia y su propia corrupción. Es decir, ellos pueden posponer el 20%, pueden posponer un requisito, pero no pueden posponer su salida del poder, no pueden posponer el cambio, que es lo que el pueblo venezolano desea, quiere y por lo que está luchando. Eso es lo que queríamos informar a esta hora. Conocemos la inquietud del país, somos solidarios de esa inquietud. Queremos decir que como Mesa de la Unidad Democrática nos solidarizamos ampliamente con todas las demostraciones de malestar del pueblo venezolano frente a lo ocurrido ayer. Nos solidarizamos con la protesta ayer de los habitantes de los barrios humildes de la Cota 905 por comida, por alimentos. Nos solidarizamos con las protestas que hoy están protagonizando la juventud y los estudiantes venezolanos. Nos solidarizamos con la protesta convocada para el día de mañana por las mujeres. Estamos abiertamente solidarios con todas esas expresiones de protesta social y los llamamos a que estemos muy atentos a los anuncios que en la tarde de hoy va a hacer la Mesa de la Unidad Democrática. Sobre la elección de los alcaldes y que firmaron por el tema del presupuesto. Nosotros vamos a hacer, eso es parte de la información que vamos a brindar esta tarde. Nosotros creemos que en este momento, y eso quiero subrayarlo también, un regalo que no le podemos dar al régimen es la división del movimiento popular venezolano, del movimiento democrático venezolano. Aquí es indispensable conservar no solamente la unidad política, sino además conservar y expandir la unidad nacional. Por eso, una orientación del sector democrático debe ser respetada por todo el mundo. Entonces, en ese sentido, le decimos al gobierno que cese en sus intentos de dividirnos con la zanahoria o el garrote, con ofertas por un lado o amenazas por el otro. No lo van a lograr. La unidad democrática se va a conservar cohesionada, fortalecida, y más bien estamos incrementando la unidad social a propósito de las luchas democráticas del futuro inmediato. El programa de resistencia pacífica, esa va a ser la vía, la resistencia pacífica, ¿y de qué se trata eso? Fíjese, en relación al tema de la prohibición de salida del país, a eso me refería yo cuando decía que no nos van a amedrentar ni con halagos ni con amenazas, por el amor de Dios. Yo podría decir, pues, mi papá fue perseguido político, mi papá fue preso político, mi papá fue exiliado 2 veces y las 2 veces más tardaba el gobierno en expulsarlo que él regresase nadando, ¿no? Así somos los Torrealba luchando por la democracia y por la libertad. Así que eso es exactamente lo de menos. Lo que sí queremos decir, insisto en eso, es que nadie va a lograr vulnerar la unidad democrática. Aquel cuento de tratar de dividirnos entre radicales y moderados, entre duros y blandos, no, eso no va a prosperar. Aquí todos tenemos la certeza de que la unidad es una precondición para el triunfo. En relación al tema de la resistencia pacífica, sí, lo tenemos bastante tiempo diciendo, es absolutamente claro para nosotros que el gobierno necesita, el régimen necesita con desesperación que se produzcan uno de 2 escenarios, o la violencia o la sumisión. Eso es lo que ellos quieren, o un escenario de violencia. ¿Por qué la violencia? Bueno, porque la violencia es connatural a su proyecto político, porque ellos nacieron de un golpe de Estado, porque ellos tienen los recursos de la violencia legal e incluso manejan los recursos de la violencia ilegal a través de los grupos paramilitares maduristas, mal llamados colectivos. Ese es un dato
constante de la naturaleza del adversario desde el punto de vista de su perfil político, de su cultura política. Así que para ellos, al revés de lo que ocurre con cualquier gobierno, para cualquier gobierno, la gobernabilidad es un dato fundamental y el caos es un peligro. Este es un gobierno que vive del caos, que se nutre del caos, que han pasado 17 años alimentando el caos. Entonces por eso digo, ellos quieren la violencia o la sumisión, que tú digas, ah bueno, si no hay nada que hacer, si este gobierno hace lo que hace porque es X, tal cual, y entonces cunda la desesperanza. Eso es lo que quiere el gobierno frente a esos dos extremos, frente al tema de la violencia, frente al tema de la sumisión. Nosotros decimos no, nuestra respuesta va a ser una respuesta de coraje cívico, de coraje ciudadano, va a ser una respuesta fundamentada en los principios de la no violencia activa, de la resistencia pacífica frente a un Estado que se ha colocado abiertamente al margen de la Constitución. Nuestra lucha sigue siendo por la restitución de la democracia en Venezuela y por la restitución de la vigencia de la Constitución Nacional. La aprehensión contra los dirigentes de la oposición, incluso usted, Enrique Capriles, ¿qué sabe de eso? No tengo conocimiento de eso. Hay una calificación de dictadura sobre la calle que puedan anunciar el día de hoy. ¿Perdón? Hay una calificación al gobierno de dictadura, ya que hablas de un sistema que se apartó de la democracia. Mira, es evidente, la gente no es lo que dice que es, la gente es lo que hace. Entonces, si tú tienes un régimen que actúa a despecho de la normativa constitucional, si tienes un régimen que actúa a despecho de la autonomía de los poderes, si tienes un régimen que desconoce los resultados del sufragio universal, directo y secreto, si tienes eso, entonces no tienes un régimen democrático, tienes un régimen que actúa a partir de los principios y los procedimientos de una dictadura. Creo que eso es evidente, eso no es un problema de qué etiqueta le pones o no al proceso. Repito, la gente no es lo que dice que es, la gente es lo que hace. Ayer el señor Maduro inventaba un nuevo vocablo, ¿no? Decía dictapueblo. Pueblo Maduro. Pueblo fue el que votó por la Asamblea Nacional. Pueblo Maduro. Pueblo es el que hoy, en proporción de 8-2, pide tu salida. Ese pueblo es el que tú no te atreves a ver ni siquiera colocando su huella en una máquina. ¿Tú me entiendes? Quedó sepultado el revocatorio. Mira, nosotros vamos a hacer un planteamiento en ese sentido en la tarde de hoy, porque entendemos que... esperar hasta la tarde. Si las personas están desde ayer, los venezolanos, esperando un pronunciamiento pronto, ¿por qué esperar tanto tiempo? Esta barajita yo la vi antes del 26 de septiembre. Mucha gente decía, ¿y por qué no hablan ya? En 5 minutos. Luego, cuando se hace el proceso de consultas, todo el mundo dijo el 26 de septiembre, qué bueno que se tomaron el tiempo para hacer las consultas al país, para hacer las consultas a la sociedad, para construir una respuesta del ancho necesario. Porque que quede claro eso. ¿Tiene previsto llamar a la gente a la calle? Por supuesto. Esta tarde se va a hacer el anuncio, no me pidan que me tubee, ¿no? Estamos hablando entre colegas, pero sí va a haber un planteamiento de una estrategia de lucha, unos objetivos, unos mecanismos y una metodología de lucha convocando a toda la sociedad. El gobernador de Zulia publicó un tuit que decía que agradecía a los alcaldes de oposición que se sumaron al presupuesto, y el presupuesto rechazado desde la asamblea. ¿Cuáles son esos alcaldes que se estarían alejando de la mesa de la unidad? No tengo conocimiento de ese tuit. Ya dije, en relación al tema de los alcaldes, nosotros tenemos una sola línea, y esa línea es defender siempre lo que es la unidad democrática. Nosotros tenemos un elemento central. Aquí no hay debate sobre eso. Conversación, todo lo que tú puedas querer, pero hay un tema central que es la Constitución. Ningún tipo de encuentro, ningún tipo de intercambio puede negar la existencia de del contrato social fundamental, del pacto de convivencia entre los venezolanos, que es la Constitución Nacional. Por eso decimos nosotros, nuestro proyecto político, nuestra propuesta política, nuestro reclamo está orientado a lograr la restitución de la vigencia plena de la Constitución y de la democracia en Venezuela. Un viaje relámpago. Y además, ¿cómo responde la Mesa de la Unidad Democrática ante esta decisión de no emitir, suspender el referendo, la recolección del 20% hasta que no reciban una instrucción judicial? Fíjese, en primer lugar, sobre el tema de la instrucción judicial, habría que recordar
con precisión que esos tribunales penales que emitieron esas sentencias no tienen competencia sobre materia electoral, es decir, allí hay un contrasentido. En primer lugar sobre eso, sobre el tema de la ausencia del señor Maduro Moros, creemos que es sencillamente una expresión de irresponsabilidad para con la situación política que se plantea en Venezuela precisamente a partir de su accionar, es decir, dejan un candelero y se va, ¿no? Genera una situación que sabe que es generador, que es productora de tensión, de malestar, de indignación en el país y se va. Eso no es lo que hace un líder, eso no es lo que hace un gobierno, eso no es lo que hace un presidente. Sí, piensan apoyar el día de mañana la vaina sin saber si han hablado con Luis Almagro. No hemos hablado con el secretario general de la OEA, el canciller Almagro. Hablamos con el presidente Torrijos. El presidente Torrijos sencillamente expresó la misma sorpresa y el mismo malestar por lo ocurrido, porque la información que ellos tenían era que jamás se iba a producir un atentado judicial contra el 20%. Eso es lo que le habían dicho a él. ¿El camino electoral es de la oposición? Mire, fíjese usted, le agradezco tanto la pregunta, colega, porque es que durante muchísimo tiempo hemos escuchado a algunos compatriotas, muy respetables, por supuesto, en sus opiniones, diciendo cosas como, las dictaduras no salen con votos. Caramba, chicos, resulta que hasta donde nos enseña la experiencia histórica, lo que hace todo pueblo que vive bajo una dictadura es hacer todo lo posible por encontrar la posibilidad de que se produzca una elección. Por encontrar la posibilidad de que se produzca precisamente una consulta electoral. Llámala plebiscito, llámala referéndum, llámala elección, lo que sea. Pero lo que hace una sociedad que vive bajo una dictadura es tratar de conseguir precisamente una salida electoral, una solución electoral. Bueno, ¿qué nos ocurrió a nosotros? Que estábamos peleando en el ámbito electoral y alguna gente despreciaba o no valoraba suficientemente la importancia del instrumento del hombre libre que es el voto. Bueno, resulta que ahora estamos exactamente en esa situación. Ahora vamos a tener que pelear para recuperar nuestro derecho al voto como instrumento fundamental de una sociedad venezolana, de una sociedad democrática. De eso se trata. Gracias, colega.